La historia de los cartagineses es fascinante y llena de emocionantes eventos que han dejado una huella en la antigua ciudad de Cartago. A lo largo de los siglos, los cartagineses han sido protagonistas de batallas legendarias y han dejado un legado cultural duradero en la región mediterránea. Los cartagineses fueron una antigua civilización que se estableció en el actual territorio de Túnez en el siglo IX a.C. Fundaron la ciudad de Cartago, y se convirtieron en una potencia marítima y comercial en el Mediterráneo. Durante su apogeo, los cartagineses establecieron una impresionante infraestructura marítima y comercial. Desarrollaron una fuerte flota naval, y construyeron puertos de avanzada tecnología, que fueron clave para su éxito económico. Sin embargo, el conflicto con la antigua Roma se convirtió en una parte fundamental de la historia de los cartagineses. Las guerras púnicas, que tuvieron lugar entre los siglos III y II a.C., fueron una serie de conflictos entre Cartago y Roma, por el dominio en el Mediterráneo. El general cartaginés Asdrúbal fundó en el año 227 a.C. Cartadast, lo que hoy se llama Cartagena. Y fue capital púnica en la península ibérica, aprovechando sus inexpugnables defensas naturales, sumando a estas un dispositivo constituido por murallas, y la riqueza de sus minas de plata. Una de las figuras más emblemáticas de la historia de los cartagineses fue Aníbal Barca, un famoso general que lideró el ejército cartaginés durante la Segunda Guerra Púnica. Aníbal se hizo famoso por su audacia y su estrategia militar innovadora. Aníbal decidió enfrentarse a Roma en su territorio e inició una legendaria expedición militar desde Cartagena, atravesando los Alpes. Pero, en el año 209 a.C. Publio Cornelio Escipión ataca por sorpresa Cartagena, conquistándola. Aníbal es recordado especialmente por su famosa campaña, durante la Segunda Guerra Púnica, en la que atravesó los Alpes, con un gran ejército en el que incluso llevaba elefantes, y logró importantes victorias sobre las fuerzas romanas. Aunque no logró finalmente derrotar a Roma, sus hazañas militares lo convierten en uno de los generales más admirados de la historia. A pesar de la derrota ante Roma, Cartago logró sobrevivir durante varios siglos más. La ciudad se convirtió en un importante centro cultural y artístico en el Mediterráneo, y su influencia se extendió a otras regiones. Sin embargo, la rivalidad entre Roma y Cartago nunca desapareció por completo. En el año 146 a.C., después de un largo asedio, los romanos finalmente destruyeron Cartago, y acabaron con la civilización cartaginesa. La ciudad fue arrasada y su población fue reducida a la esclavitud. A pesar de la destrucción, el legado de los cartagineses perdura hasta el día de hoy. Su historia y su cultura han sido objeto de investigación y estudio, y su influencia se puede ver en diversas áreas, desde la arquitectura hasta las tradiciones culturales de la región. Hoy en día, la ciudad de Cartago es un importante sitio arqueológico y un lugar de interés turístico. Las ruinas de la antigua ciudad son testigos silenciosos de la historia y la grandeza de los cartagineses, y atraen a visitantes de todo el mundo. La historia de los cartagineses es un recordatorio de la importancia de preservar y aprender de nuestras culturas pasadas. Su legado continúa inspirando a generaciones actuales y futuras a través de su valentía, innovación y perseverancia. La historia de los cartagineses es solo una pieza del mosaico fascinante de la historia humana. Cada civilización y cada evento histórico aporta su contribución única al panorama de la historia mundial. Al explorar y comprender estas historias, podemos obtener una visión más profunda de quiénes somos como sociedad. A medida que continuamos descubriendo y valorando nuestra historia compartida, es importante recordar que somos los guardianes de este legado. Debemos proteger, estudiar y transmitir las historias y lecciones del pasado, para que las generaciones futuras puedan aprender y crecer. La historia de los cartagineses es solo una pequeña parte de una gran tela histórica, que abarca milenios. Al recordar y celebrar las historias de civilizaciones pasadas, honramos nuestra propia historia, y nos enriquecemos como individuos y como sociedad. La historia de los cartagineses debe ser valorada y estudiada, como parte integral de la historia humana. A través de su legado, podemos aprender lecciones importantes sobre la guerra, la política, la cultura y la resistencia humana. Con el paso del tiempo, Cartago resurgió de las cenizas y fue reconstruida por los romanos. Aunque ya no era la gran potencia que una vez fue, la ciudad pudo recuperar parte de su esplendor y convertirse en un importante centro económico y comercial. Durante la época romana, Cartago se convirtió en un centro de comercio y cultura en la región del Mediterráneo. Sus puertos florecieron, importando y exportando mercancías de todo el imperio. Además, la ciudad se enorgullecía de su sofisticada arquitectura y sus magníficos edificios públicos. Sin embargo, la caída del Imperio Romano trajo consigo un periodo de inestabilidad y declive para Cartago. La ciudad fue saqueada por los vándalos en el siglo V y quedó en ruinas una vez más. A lo largo de los siglos, Cartago cambió de manos varias veces, y fue ocupada por diversas potencias, como los bizantinos y los árabes. Cada época dejó su propia marca en la ciudad, y contribuyó a su historia compleja y diversa. En la Edad Media, Cartago fue un importante centro de intercambio cultural y comercial en el mundo islámico.
La ciudad se convirtió en un punto de encuentro para comerciantes de África, Europa y el Medio Oriente, y su posición estratégica en el Mediterráneo la hizo atractiva para distintas civilizaciones. Durante la ocupación árabe, Cartago experimentó un renacimiento cultural y económico. Se construyeron nuevos edificios, se mejoraron las infraestructuras, y la ciudad se convirtió en un importante centro intelectual y artístico. Sin embargo, en el siglo XIII, Cartago cayó bajo el dominio del Imperio Otomano, lo que marcó un nuevo capítulo en su historia. La ciudad fue ocupada por los turcos durante varios siglos, y su posición estratégica la convirtió en un enclave militar importante. A lo largo del periodo otomano, Cartago siguió siendo un centro de comercio y actividad económica. La ciudad prosperó gracias a sus puertos, y al flujo constante de mercancías y personas que transitaban por ella. Finalmente, en el siglo XIX, Cartago fue liberada del dominio otomano, y pasó a formar parte del Imperio francés. Los franceses comenzaron un proceso de modernización y desarrollo en la ciudad, construyendo nuevas infraestructuras y promoviendo la cultura francesa en el área. Durante el periodo colonial francés, Cartago experimentó un renacimiento en términos de arquitectura y urbanismo. Se construyeron nuevos edificios, carreteras y espacios públicos, y la ciudad se convirtió en un popular destino turístico y balneario. Sin embargo, la independencia de Túnez en 1956 marcó un nuevo capítulo en la historia de Cartago. La ciudad volvió a ser gobernada por el gobierno tunecino, y experimentó cambios significativos en su estructura económica y social. Hoy en día, Cartago es reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO, y es un destino turístico popular. Sus ruinas antiguas, sus playas idílicas, y su rica historia la convierten en un lugar fascinante para visitar y explorar. La historia de los cartagineses es un recordatorio de la importancia de preservar y aprender de nuestro pasado. A través del estudio y la reflexión sobre las civilizaciones que nos precedieron, podemos comprender mejor nuestro propio mundo, y trazar un futuro más prometedor. En conclusión, la historia de los cartagineses es una historia de valentía, resiliencia y cambio. Desde sus orígenes como una potencia marítima, hasta su caída y resurgimiento, los cartagineses han dejado un legado duradero en la historia de la humanidad. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de la antigua ciudad de Cartago, y se puede rastrear en toda la región mediterránea. Su historia nos enseña la importancia de mantener vivas las tradiciones y el conocimiento del pasado, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conexión con la historia. Para ver más vídeos como este, no dudes en suscribirte al canal y darle un me gusta. Muchas gracias.